Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Llegamos al 31 de diciembre, el último día del 2019, y desde ya le deseamos un muy feliz, pero muy feliz año nuevo. Y de hecho, pues ya podemos darnos los abrazos de año nuevo, sobre todo porque en Nueva Zelanda, en Australia, Europa del Este, ahí ya es 1 de enero. Así de que se vale desde ya darse y enviarles estos saludos, sobre todo a los salvadoreños que nos están viendo en Australia. Sí, sabemos de que hay una importante población de salvadoreños que siempre nos sintoniza, así de que queremos ser los primeros a ustedes en darles el feliz año nuevo. Y a toda la familia salvadoreña, pues bueno, primero agradecerle, ¿verdad?, por su fiel sintonía durante todo este 2019 y que esperamos contar con usted esa siempre sintonía para el 2020, el 2020, la visión perfecta que va a ser el próximo año. Y recordarle, ¿verdad?, por favor, las celebraciones esta noche con mucha moderación. Por favor, cuide a sus niños, no les quite de vista, celebre, por supuesto, con sus amigos, sus familiares, pero siempre mire con el ojo puesto en los niños. ¿Por qué? Porque estamos viendo cifras que realmente preocupan y que tienen que ver con la salud de nuestras familiares y sobre todo de los niños también. De eso vamos a hablar en este último programa del año. Precisamente vamos a hablar de la salud de los salvadoreños y sobre todo qué es lo que se ha hecho este año, qué nos ha traído el año que nos ha dejado los primeros 6 meses de la administración Bukele y cuáles serán los retos para el próximo año, precisamente en materia de la salud de los salvadoreños. Así de que queremos darle la más cordial bienvenida a la ministra de Salud, la doctora Ana Orellana. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, Salvador. Yo encantada de estar aquí. Feliz día, y estamos ya casi a las puertas de iniciar un nuevo año con muchas expectativas y muchas esperanzas. Muchas gracias por acompañarnos y precisamente como es un día de reflexión, queremos también invitarlos para que en la segunda parte de la entrevista nos acompañe también para que hablemos un poco sobre las perspectivas, valores cristianos con el pastor de la iglesia Quemuel, el licenciado Juan Carlos Asbun, que lo vamos a tener en la segunda parte de la entrevista. Pero, ministra, por ser un día de que va a haber mucho movimiento, ¿verdad? Y las cifras nos están indicando que bueno, más de 100 personas quemadas, ¿verdad?, ya por pólvora, y sabemos que esto tiene un impacto directo en la salud y sobre todo en los niños, ¿verdad?, incluyendo adultos, pues que también no tienen la precaución, pero sobre todo en los niños. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre estos resultados, ministra? Muy bien, hay que hacer una pequeña corrección, ¿verdad? Se han tabulado algunas personas en doble, ¿verdad?, porque han pasado consulta en primer nivel de atención, luego se fueron al hospital. Entonces siempre se está corriendo la base de datos para arreglarla, entonces el número no es exactamente más de 100, le digo, son 95 personas exactamente. 95 personas, pero sí. ¿Eso siempre es más que el año pasado? No, para esta misma fecha estamos igual. Igual. 95 había para el 2018 y 95 hay para esta fecha. Esto es, el corte es al 29. Porque el día de ayer todavía no se tabula, ¿verdad? Nos dan la tabulación en el transcurso de la noche o en la madrugada. Lo interesante de esto es que, si bien es cierto, hay niños quemados, es muy importante decirle a la población, no queremos ni un niño quemado, pero también no queremos ninguna persona quemada. Ningún adulto quemado. Ningún adulto. Entonces, ahorita estamos teniendo, ¿verdad?, que tenemos 50, de esas 95, 50 personas son en el rango de edad de los 19 a los 59 años. Es decir, la mitad casi. Sí, exactamente. Incluso más, del rango de los 10 a los 18 años tenemos 24 personas y del rango menores de 5 solo tenemos 6 niños, ¿verdad? Tenemos de 5 a 9, 14 niños. Entonces, hay como un cambio en la estadística de quiénes son los que están resultando quemados. Y en el caso de los niños, ¿qué tan graves están? Hay quemaduras graves. De hecho, en las estadísticas de este día que están
Al día 29 no aparece el caso de una niña que llegó ayer al hospital de San Vicente, nuevamente, habiendo comunicado, ¿verdad?, en nuestras redes la prevención de las quemadas. Yo ayer en una entrevista en otro canal lo decía, no dejemos a los niños solos. Esta nena de 6 años le sacó la pólvora a un silbador, le dio fuego y se quemó la mitad de su rostro, ¿verdad?, con graves lesiones nasales. Entonces estamos teniendo esa situación con los niños, ¿verdad?, que estos que han salido quemados ha sido por manipulación irresponsable y sin ninguna vigilancia, no así los adultos. Los adultos ellos han tomado la responsabilidad de quemar este tipo de... Claro, ya ellos ya son responsables de sus actos. Exactamente, pero tiene también, va más allá la responsabilidad, solamente decir lo voy a hacer yo y no voy a que no lo haga el niño. Entonces esto de más personas quemadas con pólvora este año no es precisamente ese dato exacto. No, pudiéramos decir de que es la misma cantidad. Recuerde también que generalmente los medios de comunicación hacen como un consolidado propio también, porque somos varias instituciones, ¿verdad? Si bien el consolidado que hace el Ministerio de Salud engloba todo, ¿verdad?, también tiene sus propias estadísticas el Hospital Militar, ¿verdad?, tiene sus propias estadísticas el Seguro Social, acuden ahí, ¿verdad?, y también el sector privado. Claro, tenemos sumando pues, podría ser, se hacen más casos. Ahora, yo quiero insistir en esto, ministra, porque estamos hablando de la salud de los niños, ¿verdad? Exactamente. Una quemadura de este tipo realmente es doloroso, o sea, es para hacer la conciencia, ¿no? El dolor, claro, por supuesto. Por lo que se expone a un niño al dejarlo solo haciendo esto. Claro, o sea, ¿es algo supuesto. realmente doloroso para un niño? Por supuesto, o sea, el tema de quemaduras no solamente es el aspecto físico, el dolor que causa, el trauma que le causa al niño por el extenso dolor que le va a causar este tipo de lesiones. La piel duele, ¿verdad? Y los tejidos blandos igual, pero también es el aspecto psicológico, porque estamos hablando de una recuperación larga, un proceso que incluso puede llevar varias cirugías. Y que deja secuelas. Necesita habilitación y rehabilitación dependiendo de la zona, ¿verdad? Si es una amputación de dedos, amputación de manos, ¿verdad? Habilitar esa nueva mano, habilitarla para que haga lo que hacía antes, o por lo menos la mitad de lo que hacía antes, o empezar a utilizar la otra, porque casi siempre es del torso hacia arriba. Hay algunos quemados adultos, ¿verdad?, varios que han sido lastimados por la quema de pólvora irresponsable, con toritos pintos, festividades, o que se empiezan a tirar artefactos de este tipo, ¿verdad? Nuevamente insistir, ¿verdad? No quisiéramos hablar de esto, pero esto es un cambio en la población salvadoreña. Así como nos acompañaron en el esfuerzo contra el dengue, la lucha no fue solo del ministerio, fue de los medios de comunicación, fue de alcaldías, algunas que participaron, ONGs, iglesias, ¿verdad? El trabajo interinstitucional entre las diferentes carteras del Estado. La familia salvadoreña es obvio que también retomó la lucha contra el dengue. Entonces ahora la lucha es contra las personas quemadas, evitar a toda costa las personas quemadas. Y también si podemos agregar la carga pues que representa para el Estado, ¿verdad? Porque como usted dice, esta es una recuperación lenta, con secuelas, y en general la parte de los quemados pudiera representar, pues si se llega a incrementar y se permite todo esto, representar una carga. Por supuesto, el tema del golpe económico que significa para un presupuesto de salud, ningún país lo va a poder sostener en el tiempo. Y sumado a esto el tema de los accidentes, sumado a esto el tema de los accidentes. Esto es lo que queríamos, eso está ligado también, porque mire, eso sí tenemos un incremento en personas lesionadas, ¿verdad? Sí. Y fallecimientos. Sí, tenemos un problema con esto, ¿verdad? Pero decirles también que no es solamente en época festiva, sino que es como ya una constante, ¿verdad? Tener esa cantidad excesiva de accidentes, sobre todo en vehículos, motos, ¿verdad? Motocicletas. Y que hoy en esta época de Navidad se vuelve como más fuerte la cantidad.
El problema también, hemos tenido una reducción con respecto al año pasado, decirlo. De accidentes. De personas lesionadas por el tema de accidentes. Hemos tenido una reducción bastante importante, pero el problema... número de fallecidos entiendo yo que incrementó. Fueron más fatales los accidentes. Exactamente. Ahorita, esto es a la fecha del 24 de diciembre que comienza el plan hasta el 29. En el 2018 había 463 personas ingresadas al sistema de salud, al Ministerio de Salud. Y ahorita tenemos 374. En porcentaje estamos en una variación del 19%. Lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, con las instituciones que conforman el sistema de protección civil, es que la letalidad de los accidentes es lo que está causando serios complicaciones, ¿verdad? Mucha gente no llega a consultar de los accidentes porque falleció allí, ¿verdad? Y hemos visto... Es lamentable esa pequeña de 3 o 6 años, creo yo, que iba con su papá y que ella falleció. Exactamente. O sea, obviamente quizás no llevaba cinturón, o sea, bueno, hay tantas cosas que podemos especular. Que son cosas que no deberían de pasar. No deberían de pasar. O sea, y educación vial se hace, ¿verdad? Las personas saben que existen leyes, saben que si voy a tomar el volante tengo que cumplir una normativa vigente en el país, que conduzco no solo por mí, sino que por el que llevo a la par, ¿verdad? Que va sentado a la par mía, mi familia atrás, por el que va adelante, por el que va atrás, a los costados e incluso el peatón. Si la persona no se siente capaz con semejante responsabilidad, no debería de tomar el timón y mucho menos hacerlo alcoholizado. Entonces, la responsabilidad va más allá de solamente decir, no, yo me paro en el rojo, ¿verdad? Yo freno. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar nuestra mentalidad, nuestra cultura de que yo puedo, aquí el más vivo es el que gana, porque está comprobado y lo vemos en la estadística. Son cantidad de personas afectadas y lesionadas por accidente de tránsito, que al igual que los quemados, es una recuperación lenta y dolorosa. Así es. ¿Y qué representa, ministra, ya que usted dice que esto no es solamente de esta época, pues, sino que ya se vio una tendencia, sobre todo en los sectores de los motociclistas? ¿Qué representa para el Ministerio de Salud la atención de todos estos accidentes, los lesionados por accidentes? No solo para el Ministerio de Salud, sino también para todo lo que es el Gabinete de Salud, ¿verdad? Porque somos varias instituciones que lo componemos. Significa una erogación de gastos bastante fuerte, porque como les vuelvo a repetir, el tratamiento de estas personas va más allá de solo la atención inmediata y evitar que fallezca por las heridas que pueda tener, sino que también implica las cirugías necesarias que haya que intervenirle, el tratamiento farmacológico y luego viene la rehabilitación que puede ser años. Y el aspecto psicológico, sobre todo si es en niños o personas jóvenes o personas económicamente productivas, ¿verdad? Es un golpe muy fuerte incluso para la economía de la familia. Entonces, pedirle a la población, ¿verdad? Iniciemos bien, con el pie correcto el año 2020, comencemos a cambiar nuestra mentalidad de que aquí el más vivo gana. No, el más vivo no gana, el más vivo puede afectar a otros. Eso se puede hacer, si eso es un cambio de actitud, ¿verdad? Es un cambio de actitud. O sea, son cosas que deben de partir de uno, ¿no? Exacto, es un cambio de actitud. Es importante comenzar a respetar las leyes, a no pensar de que porque uno se me adelantó voy a comenzar a competir, no me importa si me paso llevando una moto, un peatón, una señora que estaba intentando cruzar la línea, las cebras, el paso peatonal. O sea, tenemos que comenzar a cambiar, ¿verdad?, nuestra actitud y empezar a respetar a nuestro prójimo. Y vuelvo a insistir, el mejor ejemplo, todos combatimos el dengue, que es parte de los logros que hicimos en estos 6-7 meses de gestión. Todos y cada uno en nuestros lugares, ¿verdad?, en las familias, combatimos el dengue y nos convertimos en un país ejemplo realmente para la región y para Latinoamérica, lo sabré decir, de cómo se maneja una situación tan compleja que en 40 años para el continente americano ha sido la peor epidemia de dengue. Y nosotros no estuvimos nunca sobrepasamos la línea de riesgo y llamamos a epidemia, ¿verdad? Estuvimos en una línea de alerta, en una zona de peligro, pero claro, nunca estuvimos ahí entramos precisamente sobre la evaluación, ¿verdad? Y precisamente el dengue, si yo me recuerdo, ¿verdad? Porque aquí zancudos, pues uno dice por todos lados, ¿verdad?
y era pues una de las causas de enfermedades fuertes, ¿no? Así Entonces, ya entrando de lleno, precisamente tenemos ya en pantalla toda esa campaña permanente, ¿verdad?, que se ha estado haciendo. Entonces, en materia de dengue podemos decir de que este vector está controlado. Por supuesto, o sea, tenemos que comprender que estamos en un país de zona tropical, ¿verdad? Tenemos toda una zona costera que abarca todo el país de punta a punta, ¿verdad? Y este tipo de vector es de área de zona caliente. Entonces, siempre vamos a tener presencia de zancudos, de mosquitos, de este vector transmisor, no solo de dengue, sino de paludismo. También tenemos otros vectores, de transmisores de Zika, de chikungunya, etcétera. Pero en la medida que tengamos controlado la población de los zancudos, que estemos eliminando el ciclo de vida a través de los criaderos de zancudos, porque es a través de los criaderos. Las personas piden y piden a veces en los tweets fumigación, pero no es la fumigación. No es esa la solución. De nada sirve es un fumigar. paliativo. Sí, de nada sirve fumigar solamente, ¿verdad? No, es parte de la estrategia, pero no es solamente fumigar porque están los huevos, tenemos que eliminar también los huevos, sino esos en una semana, 10 días ya van a andar volando. Hay que eliminar el origen. Exactamente, el ciclo de vida, entonces la estrategia es completa. Entonces, siempre vamos a tener casos de febriles, siempre va a haber casos, ¿verdad?, de personas que se ven afectadas con esta enfermedad, pero que sin llegue a ser una situación de riesgo y peligro para el resto del país. Muy bien, ministra, ¿qué otros aspectos pudiéramos destacar de, bueno, ustedes estaban cumpliendo 6 años al frente de, 6 meses, ¿verdad?, 6 meses. al frente de esta cartera de Estado, que es una de las más grandes, ¿verdad?, junto con educación, sí, salud, ¿verdad? ¿Entendería sí, que es la segunda o es la primera? ¿La qué? De la cartera de Estado, en cuanto a tamaño y presupuesto. Yo creo que es de las primeras. Es la primera, más grande, sí, la primera por más supuesto, grande. y la más Entonces, pues, el compleja. reto, obviamente, pues, y el impacto directo. Estamos hablando de la salud de los salvadoreños. Exacto. ¿Cuál es su evaluación, los principales logros? Empecemos por los logros que ustedes pudieran destacar en estos 6 meses de gestión. Por supuesto. Uno de los logros más importantes ha sido el poder llegar, evaluar rápidamente, hacer un diagnóstico rápido de qué era lo que estaba pasando con el tema de medicamentos. De todos era conocido, había un grave desabastecimiento, la gente lloraba, se quejaba, era triste ver el drama de las personas, llorar y suplicar porque pasaban consulta y salían, les daban 4 recetas y las 4 recetas salían con ellas en la mano a tener que comprarlas y hacer el gasto de bolsillo. Pero lo primero que llegamos es hacer un diagnóstico rápido, qué es lo que estaba pasando. Eso nos tomó algo de tiempo. Esa queja era en los principales hospitales, ¿verdad? Sobre todo en el Rosales, que quizás es uno el que más veía, ¿verdad? Uno llegaba a hacer reportajes. Ahí es como más sentido porque tiene que ver con cirugías, tiene que ver con ingresos, con eminente peligro para la vida de las personas por diferentes enfermedades, etcétera, pero también era problema en las unidades de salud, en el primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema de salud. De cualquier sistema de salud, el primer nivel de atención es la puerta de entrada. Entonces, y es donde precisamente el 80% de los problemas de salud se pueden resolver y controlar, para no llegar hasta el hospital. Entonces, hicimos una evaluación de qué era exactamente lo que había en los almacenes. Son 35 almacenes, además del almacén central, que es el del Paraíso. Son 1 por cada hospital, 30 y las 5 regiones. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no tenemos? Porque aparecía que algunas zonas geográficas, algunos centros de atención no tenían problemas para despachar su medicina, pero había otros críticos. Y empezamos a ver porcentajes, a ver el software que se maneja, donde se está alimentando sobre lo que hay y lo que no hay que no hay de medicamentos. Y nos dimos cuenta situaciones como que había sobreabastecimiento de muchos medicamentos en hospitales del oriente del país, por ejemplo. O sea, mientras había sobreabastecimiento, exactamente, pero escasez en otros. Sobreabastecimiento bárbaro de hasta 24, 25 meses. O sea, ¿quién compra medicamento o mantiene en sus almacenes medicamentos para 24, 25 meses? Y entonces lo que hicimos fue comenzar la redistribución, ¿verdad? Comenzar la redistribución a nivel nacional, sin haber comprado un solo 5, porque estábamos también en ese proceso, que nos dieran también el informe financiero realmente de cómo estábamos nosotros. Entonces, sin haber gastado un solo 5, redistribuimos los medicamentos y logramos obtener entonces del 80 al 90% de abastecimiento
en toda la red. O sea, la primera medida fue redistribución, ni siquiera fue compra. No, ni siquiera fue compra. Era tan fácil, ¿verdad? Era tan fácil poder hacer esto para poder lograr. Sí había medicamentos que hacían falta, obviamente. No había entrado la compra conjunta, por eso se declaró una situación de emergencia, porque eran medicamentos que era necesario comprar, como los anestésicos. Entonces era urgente comprarlo y entonces la ley nos permite eso para poder hacer compras de carácter urgente, y fue así como rápidamente logramos abastecer los almacenes hospitalarios, los quirófanos, para comenzar a operar, porque si bien se estaba operando, pero era solamente de emergencia. Lo poco que había de anestésicos era solo para las emergencias, no para las cirugías electivas. Entonces, el problema es que se acumuló esa cantidad de personas. Eso fue lo que recibimos nosotros. Por eso es que otro de los logros que tenemos es la estrategia de quirófano único, para tratar de disminuir esa mora quirúrgica de los grandes hospitales. Antes de pasar a eso, ministra, a este momento, hoy 31 de diciembre, podemos decir de que los más de son 30 hospitales, ¿verdad? 30 hospitales y las 5 regiones. De las 5 regiones están abastecidos totalmente de medicamentos. Totalmente. La gente no está llegando y que sus recetas y se van con las manos vacías. Sí, no, por supuesto. Tenemos incluso alternativas, ¿verdad? No solo tenemos un solo antibiótico, ¿verdad? Y se acabó, o dos. Tenemos toda una gama de medicamentos, y eso que el listado oficial de medicamentos del ministerio se queda corto, son 597 códigos, se queda corto, hay que ampliarlo más. Entonces, ahorita, hoy por hoy, las personas están llegando y reciben su medicamento. A veces lo que sucede, y ahí es donde pedimos la colaboración también, pasan dos cosas, ¿verdad? A veces el paciente no quiere nada de lo que le den, que tiene el ministerio, porque no lo quiere, porque no confía, e incluso le dice al médico: déme usted algo, recéteme algo, yo lo voy a comprar. Entonces, yo pedirle a los colegas, al personal de salud, que indiquemos lo que tenemos, ¿verdad? Y que hagamos un poco de labor educativa con nuestros pacientes, para que comprendan que lo que se les está dejando es lo que realmente necesita, y pedirle a los pacientes que confíen en su médico, que tenemos medicamentos ahorita. Tenemos el 100% de abastecimiento del listado oficial de medicamentos. Del listado oficial. Exactamente. Y bueno, y eso ha implicado más inversión. Eso sí, ha tenido que hacerse más compra. Por supuesto. Y, ministra, ¿hay garantía entonces de que el 2020 no va a haber escasez? No, por supuesto hay garantía. Recuerde de que parte del presupuesto, cuando se elaboró, lo elaboramos todo un equipo, del cual yo estuve a la cabeza de ese equipo, trabajando ese rubro por rubro, ¿verdad? Con los viceministros, con el equipo gerencial, se dejó claro cuánto era lo que realmente se necesitaba para medicamentos, y así se mandó para aprobación tanto de... ¿Cuánto es lo que se necesita para medicamentos? Por lo menos son para medicamentos e insumos, porque el rubro incluye insumos, no menos de 75, 80 millones, y entonces tenemos para el año, exactamente. Entonces nosotros ya tenemos, hemos comenzado totalmente este año, desde octubre se comenzó a construir ya, a elaborar todos los términos de referencia para la compra de insumos y medicamentos del 2020. Es decir, no va a pasar lo que pasó este año, ¿verdad? Que comenzaron a trabajar la compra conjunta ya por febrero, ¿verdad? Y por eso cuando llegamos a junio, esos ni siquiera se habían repartido los contratos, ya estaba la compra conjunta y todo, pero los contratos no se habían entregado, entonces las compañías, los laboratorios no entregaban. Entonces, decir que también ese es parte del esfuerzo, porque pedimos el acompañamiento de los laboratorios para que comenzaran a entregarnos la compra conjunta, ¿verdad? Hubo laboratorios que respondieron, ¿verdad? Y a los cuales nosotros estamos muy agradecidos, porque lo que tenían nos empezaron a dar. Les dijimos: no esperen a tener el paquete, ¿verdad? Entonces, el tema de medicamentos es complejo. Es complejo, Salvador, ¿verdad? Y parte de lo que causaba también la escasez
es que no había un liderazgo que manejara esa situación. Solo el tema del rubro de abastecimiento, como la logística para estar abasteciendo esos 35 almacenes, es una dinámica. Es una cuestión que necesita tener a alguien y un equipo idóneo permanente monitoreando lo que hay y lo que no hay. Y otra otra cosa que nos funcionó también y nos sigue funcionando y es garantía para el pueblo salvadoreño es que por los niveles de consumo de los diferentes hospitales, hay hospitales que gastan un poco menos y otros que gastan más, obviamente los del área metropolitana, pero todavía trabajamos nosotros en red, estamos trabajando en red y lo que necesite un hospital, otro se lo traslada. Por ejemplo, ayer teníamos un hospital del área metropolitana con un problema en el banco de sangre, es decir, pero quería prepararse un poco más y tener abastecido, no estar en abastecimiento crítico, como se llama. Entonces vinieron otros hospitales y dijeron yo tengo, y las unidades de sangre fueron trasladadas de tal suerte que todos los hospitales tienen su banco de sangre bien abastecido. Entonces eso es trabajar en red. ¿Y qué hay, ministra, de las unidades de salud, por ejemplo? Igual, ¿verdad? En las unidades de salud es lo mismo. El cuadro clínico, el listado oficial de medicamentos para primer nivel de atención varía bastante de un hospital, obviamente, sí, de segundo o tercer nivel, pero está completamente abastecido, ¿verdad? ¿Cuántas unidades de salud tenemos en el país, más o menos? Son un poco más de 600. 600. Son un poco más de 600 unidades de salud, entre familiares y especializadas, ¿verdad? Alrededor del país. Lo que sucede, y bueno, tenemos los ecos también, ¿verdad? Que son 711, ¿verdad? Que algunos nos hemos visto en la necesidad de cerrar el espacio físico, no el eco en sí, ¿verdad? El equipo comunitario, que lo componen un grupo de personas, ¿verdad? Siempre hacen las intervenciones en las comunidades tal como lo tienen en su plan de trabajo, en su plan anual, ¿verdad? Lo que se cerró fue el espacio físico porque no brinda las más mínimas, ¿verdad?, condiciones para que un ser humano trabaje ahí y mucho menos ese ser humano atienda a otro en un proceso de enfermedad o de control. Entonces son lugares donde no hay ni servicio sanitario, que son de lámina, de bajareque, no tienen agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a trabajar ahí? ¿Cómo van a permanecer ahí? ¿Cómo van a tener algunos medicamentos mínimos que manejan los equipos comunitarios? Entonces, pero las intervenciones siempre se hacen, ¿verdad? Entonces, ha sido una cuestión que hemos encontrado, ¿verdad? Que no entendemos cómo hemos podido, cómo estas administraciones pasadas han tirado a la gente a la calle a trabajar en esas condiciones, yo llamaría infrahumanas, ¿verdad? En lugares que parece un corral, ¿verdad? O un gallinero. Así literal. Pero se va a buscar alternativa. No, bueno, no están las condiciones, pero se está buscando la alternativa para operar por lo menos con las condiciones mínimas. Por supuesto, por eso nosotros siempre hacemos ver y visualizamos el trabajo de esta gente. Esta gente es nuestra puerta de entrada, es nuestro rostro más cercano hacia las comunidades y siempre tratamos de hacer ver realmente el trabajo arduo que hacen, cruzando quebradas, caminos rurales, etcétera, abriendo brecha en espacios con tal de llegar a hacer la intervención en estas comunidades, ¿verdad? Entonces, obviamente nuestro trabajo también va a ser la intervención de infraestructura de primer nivel de atención, que podemos hablar de la que ya hemos hecho en los hospitales. Perfecto, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero vamos a seguir hablando sobre los resultados de esta gestión, los primeros 6 meses en el área de salud y también, por supuesto, en materia de lo que es la infraestructura, los hospitales, el Hospital Rosales y los retos que se vienen para el próximo año. Eso cuando regresemos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Gracias a Fede Crédito vamos a hacer una revisión rápida de cómo amanece el Gran San Salvador en el último día del año. Vamos a monitorear cómo está El Salvador del mundo a esta hora de la mañana. Rápidamente vemos una muy buena circulación, buena opción para usted que tiene que ir este día, hacer las últimas compras, ¿verdad? Tiene que hacerlo rapidito esta mañana para que a mediodía y la tarde ya no se ocupen eso. Vamos a monitorear cómo está la entrada oriental de la capital, el Boulevard del Ejército.
Este es el panorama que nos está dando el Boulevard del Ejército, completamente tranquilo. Las entradas, los 4 o 5 carriles que tenemos para la entrada a San Salvador desde el oriente de la capital. Monitoreamos ahora cómo está otro sector de la ciudad. ¿Qué les parece si vamos al Boulevard Constitución? Este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana, 7:01. Y finalmente vamos a la zona, la entrada occidental de nuestra ciudad. Y ahí tenemos la carretera Los Chorros. ¿Podemos monitorear cómo están Los Chorros, por favor? Este es el panorama que lo tenemos. Ahí vemos a las unidades del transporte colectivo circulando, ¿verdad? Hoy puede ser de que esté un poco irregular, ¿verdad? Sobre todo en la tarde tiende a ser un poco irregular el transporte público, así de que tómenlo en cuenta. Si tienen que salir, sabemos de que la empresa privada llega hasta el mediodía, la mayoría, ¿verdad, ministra? Y ya después les dan el chance a todos de que se vayan tempranito. Así está el tráfico en el Gran San Salvador. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. En esta Navidad podemos pensar en regalos, en celebraciones, pero quizás lo que más necesita la familia es diálogo. Eso permite mayor comprensión entre sus miembros. El diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia y la capacidad de admitir errores. Dialogar nos permite vivir en un clima de libertad y tranquilidad. Feliz Navidad les desea Diálogo con Ernesto López. Seguimos conversando con la doctora Ana Orellana, ministra de Salud, y estábamos hablando sobre el tema de los medicamentos, va asociado con esa deuda que había en materia de cirugías y procedimientos. Nos habla un poco de eso, que se ha actualizado, se está actualizando. Se está actualizando. Recuerde que estamos recibiendo una administración que por décadas, ¿verdad?, ha descuidado estos aspectos, sobre todo en la última década. No se hizo lo necesario para tratar de suplir, ¿verdad?, estas necesidades en los hospitales, de suplir más personal, ¿verdad?, sino que lejos de eso empezar a disminuir, ¿verdad?, incluso suprimir especialidades, empezaron a comenzar a suprimir especialidades. Entonces, hemos encontrado un desorden increíble, una situación increíble, pero ya estamos tratando de desenmadejar este enrollo, ¿verdad? Y entonces parte de esto, una de las estrategias al suplir de medicamentos, bueno, y ahora quién opera, ¿verdad? Sobre todo los anestésicos. ¿Y cómo hacemos para bajar esa mora quirúrgica? Gente esperando 1 año, 2 años por una cirugía. Cirugías que, si bien no era cierto, ponían en riesgo o eran necesarias para la vida de la persona, pero obviamente generan algún problema, por ejemplo, cálculos renales, cálculos en la vesícula, problemas oculares, etcétera, no un pterigión, sino que otro tipo de problemas oculares. Entonces dijimos, hagamos una estrategia de quirófano único, así como trabajamos en redes y hemos logrado trabajar el tema de medicamentos haciendo esas transferencias estratégicas que hasta la fecha se mantienen para mantener los niveles de abastecimiento arriba del 97%. ¿Y qué es el quirófano único? Consiste en que grupos de cirujanos de un hospital se trasladan a otro a ayudarle a bajar la mora quirúrgica. Entonces hemos visto el movimiento de cirujanos de un hospital, ¿verdad?, hacia otro, en otra región, para operar a las personas que tienen más larga su espera, y operando hasta 25, 30, 40 personas en un fin de semana o más. Entonces, esto ha permitido darle algún nivel de satisfacción a las personas para que ya no sientan que tienen que esperar largo. Por supuesto, nos falta,
Claro, familia salvadoreña, nos falta muchísimo que alcanzar, pero son parte de las estrategias para paliar un poco esta situación sentida por la familia. Pero ha bajado la mora quirúrgica. Ha bajado, hemos ido bajando porque se han hecho este proyecto de quirófano único de manera estratégica en lugares donde más había mora, ¿verdad? O de personas que se detectaron en el Hospital Rosales que eran de X municipio o departamento y se fue a operar allá. Ahora, entonces, pues obviamente el reto es grande, ¿verdad? El reto es porque grande. en eso siempre se escucha, ¿verdad? Y es una queja generalizada que obviamente como administración deben intentar, pues, ¿verdad?, de hacer de que las personas se reduzca ese tiempo, pues, ¿verdad?, Exactamente. para que se le pueda dar una cirugía. Por supuesto, esto responde a todo un proceso de reorientación, ¿verdad? Un proceso de reingeniería de cómo se prestan los servicios, de la provisión de servicios que el Ministerio de Salud y en sí el gabinete va a dar, porque es una dinámica que estamos viendo en otras instituciones, porque así lo manejaron, así hemos recibido esta situación, ¿verdad? Habría que preguntarle a la administración pasada en qué estaba pensando realmente, dejar que esto se fuera acumulando, se fuera acumulando, se fuera acumulando. Tenemos también la mora de la agenda, ¿verdad? La agenda médica, que también se está haciendo esfuerzos para poder ir bajando esas citas tan largas. Como le digo, Salvador, y como le digo a los televidentes, falta mucho por hacer. En 6 meses difícilmente, ¿verdad?, podemos hacer lo que no se ha hecho en 10, 20 años. Entonces, estamos con toda la disposición, trabajando 7/24 en una estrategia transversal, como lo ha planteado el señor presidente de la República, no solo como gabinete de salud, donde estamos todas las instituciones que hacemos salud, Ministra, sino que también con otros ministerios. Ministra, por cuestiones de tiempo quiero que avancemos ahora en el tema de la infraestructura, Okay. ¿verdad? Para que, pues, porque muchos de los salvadoreños dicen, pues, quizás está la expectativa sobre la inversión, la construcción, sobre todo del Hospital Rosales, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir sobre esta obra, pues, que obviamente es esperada para que mejore la atención de los salvadoreños? Claro, por supuesto. Parte de la infraestructura también es una estrategia, ¿verdad? La infraestructura sanitaria no es solo construir por construir, ¿verdad? No se trata de que voy a hacer 50 unidades de salud y voy a hacer 40 hospitales y luego después con qué lo sostengo, y terminan en las condiciones como lo que encontramos nosotros, que encontramos hospitales que hicimos un diagnóstico, ¿verdad?, a través de un equipo. No necesitamos pagar una consultoría. Hay personas capacitadas dentro del Ministerio de Salud, capacitadas por OPS, capacitadas a nivel nacional e internacional para hacer diagnóstico de infraestructura y evaluación de infraestructura sanitaria, que no es cualquier infraestructura. La infraestructura sanitaria tiene que reunir ciertas condiciones. Y ellos hicieron una evaluación de los 30 hospitales. Al tener el diagnóstico, inmediatamente comenzamos a intervenir. Y es así como en los 30 hospitales se ha hecho intervención en consulta externa, en emergencia, puertas, techos, accesos, ambientes, salas de hospitalización, áreas de hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, veíamos unas imágenes, ¿verdad? Todavía vimos unas imágenes en este invierno, ¿verdad? De hospitales inundados, salas inhabilitadas porque tenían exceso de goteras, o sea. Exactamente. Entonces, son cosas que no tienen que ocurrir. No, exactamente, no tienen que ocurrir porque la persona cuando llega a un hospital, ¿verdad? Su tratamiento comienza si se siente en un lugar donde le van a dar la atención, donde va a sentir que puede recuperar su salud, pero encontrar un lugar con paredes sucias, encontrar un lugar que las puertas apenas se abren o no tienen picaporte, no hay luces adecuadas, salas de operaciones un poco tétricas, eso ya no va más, ¿verdad? Nada menos ayer compartían un director de un hospital, el Hospital San Rafael, compartía una foto sobre el área donde se toma la tomografía axial computarizada, ¿verdad? Y la han hecho en un ambiente con pinturas y murales para que un niño sienta que ha llegado a un lugar como que fuera el fondo del mar, ¿verdad? Y cuando entra a la cabina, un ambiente mucho más agradable, porque hemos pedido que se humanicen los servicios, ¿verdad? Que se dignifique la persona y que la persona, lejos de sentir que está dentro de un lugar tétrico, ¿verdad?
Entonces, en el tema de infraestructura se han intervenido los 30 hospitales. Los 30 hospitales. Los 30 hospitales. Pero vamos ahora. Y en el caso del Hospital Rosales, vamos a ver cómo avanza esta obra. Muy bien. ¿Cómo encontramos esto? Parado. El préstamo de los 170 millones del BID estaba parado, ¿verdad? 170 millones que habían aprobado los señores diputados y diputadas el año pasado, en el 2018, si lo recuerdo. Entonces, este año tendría que haberse comenzado a ejecutar. Cuando nosotros llegamos en junio, prácticamente estaba completo, ¿verdad? Hubo que correr para poder cumplir con los tiempos que estaban estipulados que tenía que haberse invertido y gastado para este año, porque está estipulado que se va a gastar cada año. Hay una bitácora que seguir, ¿verdad? Entonces, parte de eso era la demolición del edificio del ex hospital de maternidad. Entonces fue doloroso, ¿verdad? Vimos lágrimas en algunas personas ahí que dejaron sus noches y sí, porque ahí nacimos recuerdos. Mucho. Yo ahí nací, por ejemplo. Ajá. Sí, muchos salvadoreños nacieron ahí, por supuesto. Entonces, un lugar muy emblemático, pero no podía ir más. Iba a ser parte del complejo que va a ser el Hospital Rosales. El Hospital Rosales es un complejo, esa es una torre nada más de las 3 que va a tener, porque son 3 torres las que va a tener. Entonces, esa es la primera fase era la demolición. Y eso es un proceso, usted sabe que demoler un edificio no es así nomás. Entonces, se logró cumplir en tiempo, ¿verdad? Incluso la empresa que ganó la licitación para la demolición terminó incluso un mes antes. ¿Y qué tanto se va a avanzar en este otro año en ese tema del Hospital Rosales? Ahí se va a comenzar a construir ya ese primer edificio, es decir, de la primera de las 3 que van a haber, pero a la par se van a estar haciendo otras intervenciones en el resto. ¿Esa torre va a ser de cuántos pisos va a ser? Esa es una torre, son 3 niveles de estacionamiento para vehículos, claro, ¿verdad? Que ese es subterráneo. Un tema también que hay que darle solución. Ya debe incorporarse en las nuevas construcciones. Exacto, entonces son 3 niveles subterráneos y 3 niveles arriba, ¿verdad? Es consulta externa como un hospital de día, sobre todo para la atención ambulatoria de pacientes que no requieren hospitalización para sus tratamientos, diálisis, hemodiálisis, quimioterapias. Esa torre se va a empezar a construir este otro año. Exactamente, esa es lo que sigue de la siguiente fase, aparte de otras cosas que se han hecho con el proyecto PRIDES, porque el proyecto PRIDES no solo es el hospital, el proyecto PRIDES también es la construcción del hospital de la zona norte, que es en la zona del municipio de Nejapa, ¿verdad? Además de la construcción de algunas unidades de salud, del fortalecimiento de los ecos y de otras rubros como TB, ¿verdad? Malaria, que también están involucrados estos 170 millones de dólares. Ministra, ya para ir finalizando, ¿cuáles son los principales compromisos que podemos esperar de su cartera de Estado para este otro año? Continuar con el tema del abastecimiento, no permitir que las personas vuelvan a tener problemas con el tema de abastecimientos. Tenemos el compromiso de hacer un listado oficial nacional de medicamentos, el cual ya está bien avanzado, ¿verdad? Entre todas las instituciones que damos servicios de salud. ¿Por qué? Para que una persona que se mueve del Seguro Social al Ministerio va a encontrar el mismo listado y no diferente, ¿verdad? Porque hoy trabajo, mañana puede ser que no trabaje, yo necesito mantener mi línea de tratamiento. Tenemos ese reto, ¿verdad? Ya estamos por lograrlo también. El tema de la infraestructura, la intervención va a continuar en la infraestructura hospitalaria, pero nos vamos a trasladar también al primer nivel de atención. Además, continuar con las estrategias de disminución de tiempos, de consulta de la agenda médica y de las cirugías. Tenemos muchas estrategias que queremos implementar para que las personas sientan que sus problemas de salud sí pueden ser resueltos. Es mucho camino por recorrer, hay muchos problemas que resolver, pero estamos trabajando 7/24 con un gran equipo de salud, con el acompañamiento del gabinete de CAPRES y de otros ministerios que también nos estamos apoyando mutuamente para este gran. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado y desde ya feliz año nuevo. ¿Cuál es la tradición suya para esta noche? Cenar en familia. La familia se queda aquí en San Salvador, se reúne. Nos reunimos en una sola casa. En esta ocasión se van a reunir en mi casa con mis hermanas, mis sobrinitos.
mi padre, mis hijos, y nos sentamos a departir y a comer y platicar. ¿Y hay muchos médicos en su familia? No, solo yo. ¿Solo usted? Solo yo. Ajá. No, y desearles una feliz Navidad a la familia salvadoreña, pedirles que esta noche sea tranquila, que sea en calma, recibamos con alegría y no con dramas y tristezas el 2020, y que recibamos el 2020 y lo iniciemos siempre pidiéndole al Ser Supremo que nos acompañe en las mejores tomas de decisiones y con grandes expectativas y esperanzas de que nuestra situación va a ir cambiando poco a poco por el próximo año. Muchas gracias por habernos acompañado y le deseamos la mejor de las suertes para el próximo año. Muchas gracias, usted, igual. A nivel personal y nivel profesional. Gracias, igual. Feliz año para todos aquí en el set también y para usted, Salvador. Un saludo para Ernesto también. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, les decimos que tenemos que hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de reflexiones que nos dejan pues ya este último día del año, y vamos a tener como invitado al licenciado Juan Carlos Asbun, quien es pastor de la iglesia Quemuel. Eso al regresar. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Y ahora iniciamos lo que sería la última entrevista del año 2019 en este espacio del Diálogo con Ernesto López. Y bueno, y tenemos el honor de tener con nosotros al licenciado Juan Carlos Asbun, quien es pastor de la iglesia Quemuel. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un saludo, bendiciones, oye, que Dios le bendiga a todos, y aquí feliz de cerrar este ciclo, creo yo, ¿verdad? La última entrevista del año, qué privilegio. Bueno, mire, ese honor, ¿verdad? Ese Así honor, y es. espero que nos acompañe mucho más el próximo año. Pero, ¿cuál sería la reflexión que usted nos pudiera traer, pues, como líder cristiano, pues, ¿verdad?, de un importante sector de nuestro país? ¿Cómo debemos de cerrar este año? Creo que el primer elemento, independientemente de nuestra afiliación de fe, es la gratitud. Fíjese que uno como pastor se enfrenta muchas veces al dolor de las personas en su día a día, sus luchas. No es fácil, cada quien tiene su rollo, sus historias personales de alegrías y tragedias, y un pastor existe para acompañar en todos esos procesos. Sin embargo, el llegar a un 31 de diciembre siempre es muy reflectivo de gratitud. Hay veces uno se pregunta realmente pues cuánta gente ha partido por distintas causas, y uno puede saber que quizá tiene más de lo que cree que tiene. Uno tiene que ser agradecido con lo que no tiene, agradecido por lo que no tiene, y simple y sencillamente enfrentar el día a día, creo yo, en esa relación con Dios, que al final es el que llena, el que suple todo, y el que nos permite quizá redefinirnos a nosotros mismos siempre, reencontrarnos a nosotros mismos. Y esa es una satisfacción de cierre de ciclo, independientemente sea una cena suntuosa, o sea un par de tamales. Al final, esos son contenidos que tienen que ver simplemente con decoración, le digo yo, pero saber de que si usted y alguien más, su hijo, pues están ahí, dele gracias a Dios. Cerrar el ciclo así vale la pena. Y usted, por ejemplo, ¿qué le dice a sus feligreses ahí en la Ajá, iglesia? la membresía, ¿verdad? Me imagino que siempre hay pues una última celebración. Sí, no. ¿Qué es lo que acostumbran a hacer en Sí, su correcto. iglesia? Sí, por favor. No, lo que pasa es que nosotros todos los años 31 de diciembre tenemos un servicio. Tomamos Santa Cena, pero creo yo de que el principal punto, como lo decía, es la gratitud y saber que el mañana es de Dios, y uno tiene que estar listo para ese 2020, un año de visión perfecta, un año donde hay que poner todas nuestras anhelos, dice la palabra, deleítate en el Señor Jesucristo y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cualquier persona ajena a las cosas de Dios, pues puede pensar que esto es hasta un paquín, ¿verdad? Trivial, no sé. Hay veces uno escucha a cada persona, y yo soy bien respetuoso, inclusive de aquellos que tienen una distancia por distintas causas hacia Dios, la iglesia, etc. Sin embargo,
enfocarnos en buscar de Dios, enfocarnos en que en su presencia encontramos consuelo, refugio y sobre todo dirección para las decisiones que tenemos que tomar. Creo que el día a día de decisiones... Mira, interesante, porque quizá a veces utilizamos este día para reflexionar y decimos, bueno, ¿qué me dejó el año viejo y qué voy a hacer el otro año? Y a veces decimos, y enumeramos, ¿verdad? Y a veces no incluimos a Dios dentro de nuestras propuestas. Sí, es un poco complicado. Un poco complicado decir, por ejemplo, no, yo quiero acercarme más a Dios, por ejemplo. Yo creo que debería ser... No estamos hablando de específicamente una religión, ¿verdad? Estamos hablando del acercamiento hacia Dios. Yo creo de que debería ser el primer anhelo de toda persona al comenzar el enero. Tenemos decisiones de adelgazar, sí, de aprender otros idiomas, de pagar las deudas, de conseguir un trabajo mejor. Todo eso es bueno, todo. pero sin mí nada puedes hacer, dice la palabra. Y dice el texto que al que cree todo le es posible. O sea, para que sea posible hay que creer. Entonces, en la dinámica es cuánta gente, otro año más sin Dios. O sea, vas a comenzar otro año buscando dónde va el viento para seguir adelante. Va por aquí, voy para allá, va por aquí, voy para allá. No, creería yo de que no se trata de ponerle saliva al dedo y ver dónde va el viento, sino que se trata de decir, tomo decisiones. Dijo en Josué un día, cuando había Josué en el texto bíblico, dice, ha buscado a otros dioses y queréis servir por aquí, por allá, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces de repente hay como un planteamiento. ¿Cuál es tu primer planteamiento? ¿El congregarte? ¿Tenés cuánto? ¿1 año, 3, 5 años de vivir así? De repente no, yo creo que debo de buscar de Dios y hay que comenzar de la manera correcta con la familia, pidiendo perdón probablemente. Uno no puede vivir con el lastre de rencores o de problemas, hay que avanzar y Juan y Carlos, hay que es perdonar. Importante esto, ¿verdad? Porque somos un país cristiano, ¿verdad? Sí. De voto, creo que más o menos las cifras es 60% católico, 40% cristiano, por Mire, ahí suben y bajan. Suben y bajan ¿verdad? dependiendo el día o las emociones. Ajá. Pero de que somos un país de fe, somos un país de fe. Y el 90 y tanto % de la población tiene una percepción de fe y se siente parte de una congregación. Y eso no es en cualquier parte del mundo. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso de qué sirve? Miren, este país, todas las cosas que vive. No, tiene cosas buenas. Al final creo yo de que el individuo en su historia personal busca de Dios y este es un país de gente desde la colonia hasta el siglo XXI, de gente temerosa de Dios y buscadora de las cosas espirituales. Y sobre todo también la comunidad cristiana evangélica sigue creciendo, ¿no? En el país. Fíjense que es un fenómeno interesante porque la verdad que no hay un plan, o sea, nunca se planificó la planificación para planificar algo. Valga las tres redundancias. Sí, las tres redundancias, lo digo hasta con cinismo, ¿verdad? Sino que creo que la fe de unos trajo la decisión de fe de otros. Y aunque la iglesia cristiana evangélica nace en el campo y a lomo de mula, misioneros trajeron la palabra de Dios. Y como cuenta la historia que fueron misioneros que vinieron a El Salvador, inclusive a finales del siglo XIX, donde inclusive murieron algunos en los barcos, etcétera. Hay historias bien bonitas sobre cómo nace. La primera persona que se evangelizó fue en 1880 y algo, en las fiestas agostinas, donde un misionero que desembarcó en el puerto de la Libertad convirtió un bolito ahí por el Hospital Rosales. Fíjese, lo ganó así a Cristo. empezó la historia. Primero, sí, hay un libro que se llama Cristiana Evangélica. Sí, de repente a través del impulso de misioneros que venían, y de repente usted ve que comienza en el campo, comienza en las ciudades en el periodo de la guerra, y de repente usted hoy encuentra gente con una afiliación cristiana en todos los sectores de la sociedad, donde ha dejado de ser un grupo pequeño, un grupo marginal, un grupo que tal vez era sinónimo de desprecio o así, ¿verdad? A ser un grupo que realmente no le interesa ser el número uno. Las estadísticas no les interesan, porque creo que al final las estadísticas son irrelevantes, más que, y de nada sirven si la fe no está en el individuo y la decisión de seguir a Cristo y sus enseñanzas no está en la persona. Pero la cosa es que se ha expandido, pues no sé, la verdad que la UCA dice que es como el 40-45%,
Pero al final lo que importa es que seamos convertidos a Cristo y no seamos un número simple y sencillamente frío y calculador. Tenemos que seguir hablando ahora de cómo los salvadoreños, desde su punto de vista, pues van a recibir este otro año, ¿verdad? ¿Qué hay en el corazón de los salvadoreños? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué es lo que nos está dejando? ¿Qué es lo que nos está generando esperanza? ¿Hacia dónde vamos? Y desde el punto de vista espiritual, por supuesto, también todo relacionado. Pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos en el próximo bloque. Feliz y próspero año nuevo te desea Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Y antes de continuar con la última entrevista del 2019, quiero recordarles de que cuando pienses en protección, sobre todo en esta época vacacional, sobre todo, Moto Action, pues es tu opción. Bueno, estamos conversando con el pastor Juan Carlos Asbun. ¿Y cuál es su valoración sobre cómo estamos despidiendo este 2019? ¿Cómo vamos a recibir el 2020 los salvadoreños? ¿Qué está pasando por la mente de los salvadoreños? ¿Qué nos deja usted? Según su valoración desde la 2019. Perspectiva social, general, yo percibo un optimismo, fíjese. Un optimismo que en primer lugar creo que venimos el salvadoreño por naturaleza es optimista. No me pregunte por qué, pero donde comen 3, comen 18 en este país y siempre estamos solucionando problemas con alegría, pero al cerrar el 2019 puedo percibir un optimismo que tenía mucho tiempo de no encontrar. ¿Usted lo percibe de esa manera? Porque decir tenía mucho tiempo. Sí. Creo que hay varios fenómenos que tienen que ver con ese optimismo. Creo que un fenómeno es una nueva generación que va interpretando las cosas de manera distinta. Una nueva generación que no solo piensa distinto, sino actúa diferente. Y eso nos tiene que llevar a interpretar los tiempos. A mí, por ejemplo, me asustó estar reunido con unos amigos empresarios que hablaban de esas estrategias de, como le dije hace un rato, planificar la planificación de lo planificado. Y yo les decía que no es la manera de hacer, de interpretar esos tiempos. Creo que es de sentarse y definir, en primer lugar, ¿qué pasa? Les hice una simple pregunta. ¿Ustedes saben quién es Fernán Flo? Y de repente me dice, un saludo a Fernán. ¿Es el youtuber más famoso del país? Sí, no solo es el youtuber más famoso. Un influencer. Usted tiene idea qué significa. Le dije a ellos y me llamó la atención que no sabían más que uno. Ah, sí, un youtuber. No le dije. Es alguien que tiene 35 millones de seguidores. Toda la población de Centroamérica, si la juntás, en su canal de YouTube. Dicen que Fernán Flo es famosísimo en México incluso. En todo el mundo. En todo el mundo ahora. Ok, la perspectiva de esto es que a mí me asustó que gente que toma decisiones sobre industria y sobre vidas y sobre dinero y sobre cualquier cosa de producción no sabía ni siquiera que existía este personaje. Entonces creo de que hay un choque que ha venido dándose entre cómo hacer, un ejemplo, política desde hace, 40, 50 años al tiempo actual, cómo hacer negocios, cómo hacer familia inclusive, cómo hacer media, y es donde pienso que hay una generación que está sentando un precedente, y el año 2017, 2018 venía como anunciándose esa transformación que no está en ningún manual ni en ningún papel. 2020 2019 fue un año donde nos dimos cuenta de que cambiaron muchas cosas, y en el 2020 creo de que vamos a ver esa consumación.
¿Es malo? No, mire, no es fácil adaptarse a los tiempos. Tengo 51 años, bromeo que tengo mente de 25 porque me gusta estar pendiente de todas esas cosas, pero no dejo de tener 51. Entonces, a mí yo lo que percibo es de que ese optimismo está basado en una nueva manera de hacer vida, inclusive de presentar el evangelio. La doctrina no es negociable, nunca será negociable. Los fundamentos bíblicos sobre valores y principios están establecidos desde siempre y para siempre, pero no podemos negar de que los tiempos han cambiado y hay que presentarle de manera diferente a las personas la enseñanza. Se lo digo con una simple reflexión. Hace 5 años teníamos un rótulo en la iglesia que decía: por favor, apagar sus teléfonos. Ahora, para mí es importante no que estén apagados, sino que los tengan encendidos durante el culto y que cualquier cosa que ellos consideren relevante la transmitan. Me explico, o sea, no están dándole like y las fotos para el Face, sino que y si lo quieren hacer, lo hagan, pero para mí es importante que estén conectados. Hasta la Biblia está en el teléfono, claro, se puede acceder yo ya a no la digo Biblia, ya la Biblia ya no es un libro. Ya no digo abran su Biblia, sino que enciendan su Biblia. Enciendan su Biblia. Entonces, es donde, en pequeñas cosas, es donde uno debe saber que la interpretación de los tiempos ha cambiado. Ahora, dice la Biblia que habían unos jóvenes que eran hijos de un señor que se llamaba Isaacar, y dice que los hijos de Isaacar eran buscados porque eran entendidos en los tiempos. Fíjense qué profundo esto. Gente que tiene la capacidad de ver un poquito más allá sobre toma de decisiones. No hay una bola de cristal, se llama discernimiento. Y en la palabra está. Y Juan Carlos, pero específicamente, ¿qué es lo que ha hecho que el salvadoreño, exactamente, temas puntuales, sienta una luz de esperanza, se lo podemos ver así, este año particular? Creo que a donde quiere llegar, y creo que es inevitable no tocarlo porque es importante, es el cambio presidencial. Porque quieras o no, hasta la antigua manera de establecer planteamientos políticos quedó obsoleta. Los manuales, espero que estén en un museo. ¿Por qué? Porque quien tenga ideas sobre transformación debe interpretar el tiempo. Y de repente llegar a un punto donde pues tenemos la oportunidad de renovar las cosas. Se nota que hay mucha visión, hay una expectativa bien fuerte. Creo que el señor presidente ha sabido comunicar perfectamente con toda esta generación y con todas las generaciones. Ayer estaba en un aeropuerto y me daba, así de meque, en buen español, comencé a oír a dos señores de esos que están en silla de ruedas esperando que lo lleven al avión. Entonces yo venía con la familia y de repente la plática era esa, sobre la emoción. Hombres que están en silla de ruedas de 70 años esperando y hablando de emoción sobre el cambio, sobre el señor presidente, sobre la ilusión que hay en ellos. Entonces uno no puede obviar esto. De adultos, ya no digamos en los jóvenes, claro, que es el principal ahora, capital que tiene el presidente. Por ejemplo, ¿qué ha detectado usted en la juventud salvadoreña? Totalmente una emoción, esa es la palabra, y un apoyo al movimiento que el señor presidente ha dirigido. Y esto es bien interesante porque creería de que en lugar de que un detractor, pues estoy hablando desde la perspectiva de mi rol, claro, ser líder detractor cristiano es fácil, pero hay veces hasta tonto, en un sentido. ¿Por qué? Porque uno debe interpretar los tiempos. ¿Qué hace que alguien logre comunicar y qué hace que alguien fracase en comunicar? Entonces estos tiempos son diferentes, son es una nueva era que diferentes. está experimentando el país. Creo que las redes sociales están en un 2, 3, 4% máximo del potencial que van a llegar a tener en algún momento. Creo que ni siquiera hemos visto el clímax de las redes sociales. Y creería que los próximos 10, 15 años van a ser muy interesantes para este país. Se ha sentado un precedente y vuelvo al optimismo. Desde la perspectiva política, ahí está el planteamiento. Desde la perspectiva social, fíjese que no sé si usted se ha dado cuenta, pero aunque todo el mundo dice de que este es un país en desgracia, que no sé qué, no, en este país creo de que si usted lo ve en cuestión de juventud, ¿cuánta gente delinque en este país? Una minoría de minoría
que han tenido secuestrado este país por muchísimo tiempo, colonias enteras secuestradas, y de repente usted encuentra gente que habla de valores, gente que toma, que retoma. Un día de esto fui a predicar a la 22 de abril, fíjese, y a mí me emocionó ver una cancha amplia, me emocionó ver niños jugando en la tarde, noche, con un balón, y de repente uno dice, esto era imposible. ¿Y usted como pastor ha visto esos cambios en esas comunidades? Lo he Esas visto comunidades en que mexicanos, antes eran impenetrables, lo he visto en Soyapango, que no podían entrar, y que yo entendería que hasta tenían que pedir permiso Lo he ustedes visto, como líderes para claro, entrar. hay que pedir permiso en algún momento. Lo he visto, aunque no he ido últimamente por noticias, en el Botoncillal. Hay un ministerio que se llama Dorcas que está haciendo una labor espectacular en el Botoncillal, ahí camino a Santa Ana, en la 22 de abril, en Bosques del Río. O sea, le puedo decir una cantidad de colonias. O sea, no, a mí me da chiste cuando alguien dice en las comunidades, no las conoce. Cuando alguien dice es que fuimos a las comunidades, ni Pero sabe usted lo dónde dice queda. con nombre y apellido. No, le puedo decir y hasta nombre y puede apellido. decir los nombres de las personas. Y de repente es donde uno encuentra el antes y después. Entonces, ¿qué hace que vuelvo al optimismo, qué hace que eso pase? En aquellas personas que viven en esa colonia hay un sentido de ya basta. Ya basta. Estamos cansados los salvadoreños, hemos llegado hasta ese punto, incluso en esos sectores donde quizá había cierta tolerancia. Mire, uno habla hasta con las familias en algún momento, cuando predica la palabra, lo aclaro, cuando va a predicar la palabra y se le acercan para pedir consejo, con familias de gente que está involucrada en pandillas, y le dicen a uno, yo no quiero este destino para mis hijos. Yo no quiero, estamos hartos, estamos cansados. Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo he vivido. Entonces, usted ve un punto de inflexión. En inglés le dicen breaking pero point. una cosa es que lo diga la mamá, la tía, pero otra cosa es que lo diga el papá. No, que también. Normalmente es el pandillero y que puede inducir a su hijo a que siga ese mismo camino. Mire Sam, también, no le puedo hablar de una manera general. Claro. Pero creo que hay un cansancio. ¿Y de qué sirve? ¿Para terminar muriendo en desgracia, en tragedia? ¿Es el dolor, el velo y el luto que debo vivir? No, creo que ellos mismos visualizan que hay un nuevo tiempo, y entonces ahí es donde deben surgir iglesias, ONGs, gobierno. ¿Para qué? Para apoyar a las familias que ahí viven y poder generar algún tipo de estrategia, si usted lo quiere, que cambie el corazón del individuo, que al final es Cristo. Pero se necesitan recursos y se necesitan conceptos. Interesante lo que estamos hablando. Vamos a tratar de seguir ahondando lo que está en el corazón de los jóvenes ahora, la perspectiva de los jóvenes en materia de seguridad. Me llama mucho la atención esas comunidades, pero también ¿qué grado de esperanza pudieran traer las obras que están haciendo los funcionarios y la nueva administración, ¿verdad?, en materia económica, la perspectiva social? Eso cuando regrese. Gracias. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Seguimos conversando con el pastor Juan Carlos Asbun y nos decía un poco sobre ese cambio que ha habido y la esperanza que hay en comunidades de riesgo, comunidades de pandillas, asediadas, sí, y de pandillas. Y usted ha visto ese cambio, esa disposición a decir vamos a hacer un cambio. No puedo decirlo de manera absoluta. Creo que en todo gueto social existen diferentes tipos de personas. Sin embargo, puedo decirle que se rompió el aislamiento y se abrió la decisión de transformar las colonias, no las comunidades, las colonias, donde ya existen juntas directivas o asociaciones creadas en la misma colonia que están rompiendo el derecho de propiedad que en algunas tenían las pandillas. Y esto es bien interesante. Interesante ese término, sí, el derecho de propiedad, romper el derecho de propiedad. Sí, correcto. Y de repente es como los horarios, por ejemplo. No sé si usted lo sabe, pero había una en que había toque de queda, había un montón de entonces, no, eso se está acabando. No es que se ha acabado por completo, no podemos decir eso. No se ha acabado, pero al menos me quedo con está que la disposición. Está la disposición, pero no solo eso. En este mismo cambio generacional encuentro
gente que dice ya basta. O sea, si hay un patio, que mis hijos jueguen con pelota y a las 6 de la tarde, porque ya hay una luz que está ahí y ellos pueden jugar y no tienen que venir a avisarme a las 8 de la noche que lo mataron. Eso se está dando y es bien importante, porque creería que ahí, en lugar de llenarnos la boca hablando de valores, que hoy todo el mundo habla de valores y nadie interpreta qué son, pero ahí hay que actuar, hay que ir y ver esas oportunidades y con mucho respeto, la empresa privada, fondear esas actividades. Dejar de ser controladores del dinero que damos y tomarnos la foto, miren lo que hacemos por los niños de tal comunidad. No, ver ahí dónde están los cambios, en lugar de irnos a tomar la foto con tres pelotas, regalemos 300 pelotas. Y eso nos lleva al otro tema, pues, ¿verdad? Porque obviamente los resultados en materia de seguridad son contundentes. Hoy los periódicos están diciendo de que ha habido un 30% en la baja, pues, ¿verdad?, de homicidios. Con respecto al año anterior se habla de 1000 personas menos, ¿verdad? Bastante. Son mil lutos menos. O sea, 1000 gentes es significativo. Que están vivos, pues, Así ¿verdad? es. Y esos son resultados que obviamente hay que seguir acuerpando y hay que hacerlo desde todas las trincheras. Ahora, sin embargo, obviamente están los retos, ¿verdad? Las esperanzas no solamente vienen de ahí, sino de las actuaciones, por ejemplo, las inversiones que se puedan hacer en las comunidades y en las colonias, como usted lo dice, ¿verdad? Quiero destacar, ¿verdad?, que ayer se inauguró un puente, ¿verdad? No sé si producción pudiera darnos algunas imágenes ahí, que es la inauguración del puente sobre el río Torola, ¿verdad? Y vemos a la ministra María Chichilco, como se le conoce, que ha sido, de hecho, el puente así se llama, María Chichilco. Esta es una de las zonas que estaban olvidadas, han sido olvidadas. Y mire, esa es la forma tradicional en que las personas atravesaban ese río, que es bastante peligroso. Y esta es la nueva realidad que tienen. Mire, ya de noche está bien iluminadito, ¿verdad? ¿Cómo pudiera cambiar? Fíjense que yo hace como 12 años estuve por ahí y tuve la experiencia de cruzar ese lugar en la llamada Garrucha. Aquí le presento el reportaje. Son las 5 de la mañana en el remoto pueblo de San Isidro, en Morazán. El maestro Alex Guevara prepara sus libros. Queso fresco, tortillas y un lazo con garrucha o polea para cruzar el río. Su destino es la escuela en el caserío San José Cureñas, a unas 8 millas de allí. Los caminos son ásperos y pedregosos. Estas pequeñas quebradas son los primeros obstáculos a vencer. Aquí no hay puentes ni atajos. Por eso tiene literalmente que mojarse los pies. Nosotros, para trabajar en este lugar, tenemos que enamorarnos del trabajo. Tenemos que enamorarnos de estos niños. Pero la aventura apenas comenzaba. Frente a nosotros el río Torola. Los pobladores se las han ingeniado para cruzarlo. Asegurar bien los lazos para que no se vaya a soltar la garrucha. Se trata de un cable de acero al que se le monta una silla artesanal, que no es más que un lazo unido a un rodo de hierro. Cada poblador tiene su propia garrucha. Es el camino que une la escuela con el pueblo. Un gran riesgo que corremos acá a diario, tanto docentes como padres de familia que tienen sus cultivos al otro lado del río. Nos vemos en la orilla. Bueno, está bien. Un riesgo que el maestro Alex toma todos los días para llegar a la escuela. También lo cruzan intrépidos niños, frente a la mirada de sus madres. ¡No me da para abajo, fuerte! Vaya a ser que una desgracia ocurra, ¿verdad? Por eso es bien preocupante. Y es el turno de las mujeres. Las primeras en cruzar son las expertas lugareñas. Cuando están muy grandes, nos dan ganas de vomitar cuando salimos aquí a este lado. Ahora es mi turno. Vamos a ver qué tal nos va. Adelante. ¡Vamos! Así llegó el turno de este reportero. Debido a mi falta de experiencia y los riesgos, fue necesario que me acompañara Joel, el responsable del paso, a quien todos conocen como el maromero. Hay que recorrer un tramo de 120 metros o 394 pies. Y si uno no lo logra, la caída libre hasta el fondo del río es de 12 metros o 40 pies. ¡Vas para arriba! ¡Mucha fuerza!, ¿no? Así llegamos a la otra orilla. Esta travesía ya le ha costado la vida a por lo menos 5 campesinos, incluyendo un niño. La última víctima fue este anciano de 70 años. Se zafó de la garrucha y quedó con una canilla colgada y el pezor de la matata se lo llevó a la poza. Creo que todos estamos alegres, ¿o no?
Alex y otros maestros por fin llegan a la escuela. Aquí hay 65 alumnos, todos hijos de campesinos, quienes esperan cursar hasta el 6º grado. La idea de venir a encontrarse con los niños al centro escolar lo llena de ánimo a uno. Así termina una jornada más para el maestro Alex. Mojarnos los pies en esos ríos. En la noche son los calambres. Pero para él y sus compañeros, el sacrificio y los riesgos de cruzar este río tienen una recompensa: llevar esperanza y educación a los niños de este rincón del mundo. Informó Samuel Arias, Telenoticias 21. Como vieron, estábamos, ¿verdad?, más jóvenes, hace como 12 años. Pero lo queremos mostrar, pues, como decir, mostrar pues los efectos que pudiera causar realmente la ejecución de obras, llevar inversión, lo que se esperaría que este gobierno y lo que pudiera estar trayendo esperanza. ¿Qué opina sobre el panorama desde esta perspectiva social? Dentro de la interpretación de esta nueva sociedad, creo que las cosas se han simplificado. Se lo voy a tratar de ejemplificar con el modelo de negocios de las líneas aéreas. Hasta hace unos años el hub, el centro de operaciones donde aviones chiquitos llegaban para almacenar un avión grande y llevarlo a un destino principal, era la estrategia de negocio. Eso cambió. De repente usted ve las low cost airlines que de repente de una ciudad pequeña te mueven a otra ciudad pequeña sin necesidad de ir a un hub. Creo que eso está pasando. ¿Cuántos años esta gente tuvo que atravesar ese río? Alex, ese maestro, para mí, ahora que veo ese reportaje, es uno de tantos héroes. Se puede imaginar, y digo una frase importante: hay que enamorarse de este lugar y de los niños, porque cuando uno se enamora de algo... Sí, no solo se trata de un salario, un trabajo. No, cuando uno lo hace, entonces... Es una pasión. Es una pasión, y esta generación creo que es bien apasionada en cosas específicas, no en cosas generales, pero lo que hace, lo hace con pasión, y creo de que en lugar de centralizar ciertas cosas, se trata de ejecutar. En 6 meses hizo un puente, 6 meses. Y eso es maravilloso. ¿Cuántas comunidades en este país quizás están esperando décadas para que algo pase y nunca pasa nada? Sin embargo, esa es la mentalidad de esta generación. O sea, ¿por qué no se hace? ¿Qué cuesta esto? ¿Quién lo puede ejecutar? Hágalo, punto. Y ahí es donde la interpretación creo yo, que de hacer gobierno, en este caso, es un planteamiento bien claro. Para estas personas tiene sentido, es viable, y así estoy viendo en distintas áreas. Le doy un ejemplo. Volvamos a las colonias. Creo que hay muchas ONGs que están dispuestas a trabajar. Proyectos como USAID, como Comunidad Europea, y le puedo decir otros, que están trabajando mucho, por ejemplo, en prevención primaria, en prevención secundaria y en prevención terciaria. Le defino un poquito los términos. Prevención primaria, aquel que nunca ha delinquido, ¿okay? Prevención secundaria, aquel que está así por delinquir o está delinquiendo, y prevención terciaria, aquel que ya fue juzgado por delinquir. Entonces, creo rehabilitación. Claro, pero de repente creo que hay muchas organizaciones comprometidas con acompañar a las personas para que eviten caer en esto. Y en esa interpretación no hay que ir a dar 40 vueltas, sino que solo ejecutar, Juan actuar. Carlos, tengo que pedirle su mensaje final, ¿verdad? De cierre ya, de despedida del 2019 y la bienvenida al 2020. ¿Qué mensaje nos puede dar? El ciclo del 2019, si tiene que pedirle perdón a alguien, hágalo. Agradézcale a Dios la vida, independientemente de lo vivido, lo llorado, lo reído, lo sufrido, y recibe el 2020 reconociendo al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, viéndolo en todos sus caminos, congregándose y dejando que Él haga y cumpla todos aquellos anhelos en el corazón suyo. Que Dios le bendiga, feliz año, y a toda la congregación de la Iglesia Quemuel, un abrazo, de verdad, gracias por el privilegio que me dan de poder servirles como pastor. A ti, Samuel, gracias por esta entrevista. A Ernesto también un saludo. Que Dios les bendiga a todo el staff del 21. Gracias a usted y feliz año nuevo, ¿verdad? Me quedo con ese pensamiento suyo, ¿verdad? Pedirle perdón a las personas, ¿verdad?, que hemos ofendido. Así es de que muchas gracias a todos ustedes. Por mi parte ha sido un placer acompañarlos. Ya espero de que el 2 de enero regrese Ernesto López, que ha estado de vacaciones. Y a ustedes les digo, pasen un muy feliz año nuevo, pero sobre todo con moderación. Muy buenos días.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.